Bueno, estamos acá con los estudiantes de grado sexto, tanto 6.1 como 6.2, quienes se han vinculado para recibir una asesoría o una clase sobre algunos temas que han quedado pendientes por el tema del paro. Entonces, en primer lugar, saludarlos, agradecerles por estar acá, por compartir este espacio con sus compañeros y conmigo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, Entonces, señora. bueno, si quieren pedir la palabra, entonces levantan la manito y yo les voy cediendo. Vamos a hacer un encuentro donde vamos a participar, vamos a aportar, vamos a comentar y entonces les voy a compartir mi pantalla para que veamos unas ilustraciones sobre el tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, entonces vamos a ir hoy a conocer qué es el reino Monera. O lo vamos a recordar. ¿Listo? Aquí está la que les quería mostrar. Bueno, se supone que este tema ustedes lo vieron cuando estaban en el grado quinto, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice allí. La primera organización de los reinos se debe a Aristóteles en el siglo IV a.C., que diferencia todas las entidades vivas de la naturaleza en los reinos animal y vegetal. Pero en 1963, un científico de apellido Whittaker propuso la clasificación de los seres vivos en 5 reinos. Uno de esos reinos es el reino Monera, ¿sí? Y el reino Monera se compone de unos organismos unicelulares con unas características bastante particulares. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características que tiene el reino Monera. Me fui donde no era. Miremos esta y miremos aquí esta. Se ve muy... Bueno, la idea de mostrarles esta imagen, voy a buscar otra a ver si está más clarita. Reino Monera. Bueno, así es como se verían ellos a través del microscopio, si los pudiéramos ver. Entonces, en este cuadro, o en este recuadro más bien que contiene otros 4 divisiones, están los principales representantes del reino Monera. Entonces, si ustedes se fijan, todos ellos son organismos unicelulares, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me quiere comentar de qué forma son los integrantes del reino Monera que estamos viendo ahí en pantalla? Bacilos, bacterias. ¿De qué forma son? Redondos. Muy bien, hay unos que Alargados. tienen forma, hay unos redondos, unos alargados, muy bien.
Estos que son redondos, que estoy acá apuntando o que están en la parte derecha de la pantalla, en la parte de abajo, se llaman cocos. Y se llaman así, o su nombre es, obedece a la característica que son de forma redondeada y cubiertos como de unos pelitos, por eso se llaman cocos. Aquí a la izquierda de los cocos, entonces tenemos unos que son más alargados, que son unos bacilos. Los bacilos pueden o no pueden tener esta prolongación al final. Lo mismo los que están en la parte de arriba, que son como unos barrilitos de color fucsia o color morado, ellos también son bacilos. Y por este lado tenemos unos espirilos. Entonces hay 4 tipos de bacterias que se reconocen hasta el momento. Los cocos, los bacilos, estos también son bacilos, y los espirilos. ¿Listo? Esas son como las 4 formas en que yo puedo encontrar las bacterias en la naturaleza. Ahora, ¿dónde viven las bacterias? ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Dónde creen ustedes que pueden vivir las bacterias? Valeria o Isabela o Joan Sebastián. ¿Quién me cuenta dónde pueden vivir las bacterias? ¿Yo dónde las puedo encontrar? Profe, puede ser en nuestra piel, Muy bien, las bacterias pueden vivir en nuestra piel. ¿Dónde más? en los animales, Sí, en los animales, muy bien. En los objetos, ¿Dónde? profe. ¿En cuáles objetos, por ejemplo? en la tierra, profe, ¿En la qué? en la tierra, En la tierra, sí. En el pasto. Sí, en el pasto. Muy bien. Entonces vamos a concluir que las bacterias pueden vivir solamente en el agua, en el suelo, en el aire o en otros seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que donde no habría bacterias. Si pueden vivir en el agua, en el aire, en el suelo y en otros seres vivos, donde no habría bacterias. Si ellos viven en esos 3 ambientes o en esos 4 ambientes, en el agua, en el suelo, en el aire y en otros seres vivos, quiere decir que en ninguna parte del planeta va a haber ausencia de bacterias, es decir, las vamos a encontrar por todas partes. ¿De acuerdo? Entonces las bacterias yo las puedo encontrar viviendo en cualquier lugar. De hecho, hay unas bacterias que soportan el agua salada del mar, el agua hirviendo de donde surgen las erupciones volcánicas, eh, en lugares o en ambientes que están muy llenos de muchos químicos, también podemos encontrar bacterias. Entonces las bacterias están en todas partes, están a nuestro alrededor, incluso viviendo dentro de nosotros. ¿Qué bacterias vivirán dentro de nosotros los humanos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quiénes pueden vivir adentro de nosotros? ¿Qué bacterias? Equi- eh, la bacteria Equilobacter. ¿La bacteria del qué? ¿Me repites, Hay por una que se favor? llama Helicobacter. A Helicobacter, muy bien. Esa la tenemos en el sistema digestivo. Entonces, efectivamente, les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar que nosotros tenemos, ahí están viendo, dentro de nuestro intestino y dentro de nuestro cuerpo, una gran cantidad de bacterias. Esas bacterias se llaman flora intestinal, ¿sí? Y no son, en su mayoría, dañosas o negativas para la salud.
¿sí? Es más, son muy importantes. Por ejemplo, esa flora intestinal no la tenemos cuando hemos nacido, sino que la vamos formando a partir de todos los alimentos y de la leche materna que nuestra madre nos va proporcionando. También esa flora intestinal la componen aproximadamente unos 100 billones de bacterias, es decir, muchísimas, ¿no? Cuando cumplimos 2 años de edad ya tenemos la flora intestinal completa y esta se mantendrá estable durante toda nuestra vida. La flora intestinal también se llama microbiota porque son microbios o microorganismos que viven dentro de nosotros. Y estas bacterias intestinales nos protegen de la acción de bacterias nocivas, o sea, dañosas o patógenas que nos hacen daño y que nos podrían causar infecciones. Y fíjense este dato del primer punto que lo dejé para el final. Nuestro microbiota o nuestro microbioma, es decir, todos esos microbios que viven dentro de nosotros, esos seres vivos microscópicos, puede llegar a pesar hasta 2 kilos. Imagínense eso, 2 kilos. Piensen ustedes 4 libras de bacterias podemos tener nosotros dentro de nuestro intestino. Entonces, la flora intestinal sí que es muy importante y nos acompaña durante toda nuestra vida allí dentro del sistema digestivo. Aquí tenemos 2 ejemplos, por ejemplo, aquí están los cocos, unos estafilococos, y hay unos bacilos también en la parte de arriba. Entonces, la flora intestinal es un ejemplo de bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo. Mi pregunta ahora es, ¿todas las bacterias serán benéficas o habrán algunas que son perjudiciales? Hay unas ¿Qué perjudiciales para dicen la ustedes? salud. ¿Cómo cuáles, Isabela? Cuéntame. ¿Cuáles pudieran ser perjudiciales para la salud? ¿O qué nos pueden causar de perjudicial? ¿Qué es el perjuicio que nos causan? ¿Por qué nos hacen daño? No pueden transmitir enfermedades. Muy bien, nos pueden transmitir enfermedades. Entonces, desde bacterias tan, digamos, sencillas como las que forman la caries dental. ¿Dónde se forma nuestra caries dental? Valeria o Juan Pablo o Joan Sebastián. ¿Dónde se forma la caries? En los dientes. En los dientes, muy bien. Entonces, por el desaseo de pronto que no nos lavamos bien los dientes, se nos puede formar allí una acumulación de células, ¿cierto? Que se van descomponiendo y que pueden originarnos una caries dental. Entonces, la caries es la reunión de unas células que están allí y se alimentan del esmalte de nuestros dientes. Y lógicamente nos los pueden dañar y nos ocasionan que al dañar el esmalte dental, nuestros dientes queden descubiertos y pues vamos a sentir dolor porque ya el esmalte que los cubre no nos va a proteger más los dientes. Entonces, la caries es un ejemplo de unas bacterias que si no están controladas en su número, nos pueden causar enfermedades. Otras bacterias que nos pueden causar enfermedades, entonces, sobre todo las de origen, los cocos que pueden ingresar a través del sistema respiratorio y nos pueden causar enfermedades que no nos permiten respirar, como la neumonía, como las pulmonías, como todo lo que tiene que ver con infecciones de la garganta, amigdalitis, todo lo que sea infección está causado por bacterias. Y esas bacterias, cuando se acumulan en gran manera, de gran medida, nos pueden llevar a enfermedades bastante complicadas, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a las bacterias que nos causan enfermedades, pero hay bacterias también que son benéficas para el ser humano. ¿Cuáles serían las bacterias benéficas para el ser humano? Bueno, aparte de las de la flora intestinal que ya las vimos. ¿Qué otras bacterias pudiéramos mencionar que son buenas para nuestra vida?
Bueno, resulta que hay bacterias de importancia industrial. Entonces, esas bacterias de importancia industrial, tenemos, por ejemplo, los bacilos que hacen parte de los fermentos como para preparar el kumis, preparar derivados de la leche, que se pueden utilizar, por ejemplo, para fermentar diferentes alimentos y obtener de ahí vinagre, algunos, sobre todo fermentación, más que todo las utilizamos para fermentar alimentos. También tenemos bacterias que son importantes en la medicina. Esas bacterias importantes en la medicina, tenemos el caso de la penicilina, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles aquí. Por ejemplo, un cultivo bacteriano. Entonces, esto que ven acá, ¿de qué color es? ¿Alguien lo está viendo y me puede decir de qué color son estas manchas que está sosteniendo esta mano acá? Amarillas. Amarillo. Amarillas, muy bien. Hay unas amarillas y hay unas naranjas, ¿verdad? Esto que está sosteniendo esta mano con el guante se llama una caja de Petri. Dentro de esa caja de Petri hay un medio de cultivo que es como una gelatina transparente, y en esa gelatina transparente se ponen unas muestras de microorganismos y se espera que empiecen a reproducirse. Cada una de estas manchas, las amarillas, las naranjas, las rojas, representan una colonia bacteriana, ¿sí? Y esas colonias bacterianas pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales. Resulta que hubo un gran científico que se llama Alexander Fleming, que él se dio cuenta que al colocar un residuo de levadura, él podía hacer que grandes cantidades de colonias bacterianas murieran o desaparecieran. Y gracias a ese descubrimiento que hizo Alexander Fleming, se descubrió una medicina súper importante que hoy nosotros conocemos con el nombre de penicilina. Entonces, una forma de controlar las bacterias es a través de los antibióticos, y el más conocido y el más usado a nivel mundial es la penicilina. ¿De acuerdo? Aquí hay otros cultivos bacterianos que vamos a mirar, porque pues las bacterias también cuando forman colonias las forman de diferentes colores. Entonces hay unas que pueden ser moradas, otras pueden ser naranjas, otras pueden ser de diferentes, pueden tener diferentes colores. Entonces aquí hay unos varios cultivos bacterianos. Aquí hay unas cajitas de Petri, esos son en vidrio, que se pueden apilar, y lógicamente que quienes las manipulan utilizan guantecitos para no irse a contaminar las manos. Y aquí pues vemos que hay unos puntos rojos que equivalen a las colonias bacterianas que han prosperado en ese medio de cultivo. ¿De acuerdo? Aquí hay un científico que está también trabajando con bacterias, haciendo un cultivo en un medio que puede ser, como lo que les dije ahorita, una especie de gelatina sobre la cual se coloca con este instrumento que tiene ahí, que parece un pincel, se llama un asa de cultivo. Con esa asa de cultivo se colocan muestras de las bacterias sobre la superficie de esa gelatina y se ponen en una incubadora donde se calientan, y allí pues darán resultado las colonias bacterianas que ya les mostré anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros observar o mirar que hay bacterias en un lugar? Nos toca recurrir a un aparatico bastante particular. Ese aparatico se llama el microscopio. Y hay muchas formas, muchas variantes de microscopios. El más sencillito se llama microscopio óptico,
y es un microscopio que tiene algunas partes sencillas que nos sirven para colocar muestras y en esta parte que les estoy señalando acá con el puntero, poder observar esas muestras a través de un sistema de lentes. Ese sistema de lentes me permite acercar y ampliar muchísimas veces lo que yo estoy viendo dentro, por ejemplo, de una gota de agua, lo puedo ampliar 1000 veces o 2000 veces su tamaño y puedo observar lo que hay allí. Si nosotros quisiéramos y pudiéramos ver dentro de una gota de agua, habría miles y miles de bacterias viviendo allí, porque los organismos microscópicos pues ocupan un espacio muy reducido y como les dije anteriormente, las bacterias pueden vivir en el agua, en el suelo, en la tierra o en los seres vivos. ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar a leer las partes que integran el microscopio? Yo, profe. A ver. Por donde quieras empezar. Tubo ocular, revólver, objetivo, platina, pinza, condensador, lámpara, brazo, enfoque. Ahí es grueso. Dice grosero, pero eso se entiende, digamos que la traducción para nosotros es grueso. Debajo. Enfoque. Pino. Pino. Y por Base. último, la base. Muy bien. Base. ¿Alguno de ustedes ha visto un microscopio en persona? ¿Lo ha conocido? ¿Lo ha tenido frente a ustedes? No, ¿No? señora. Bueno, los microscopios los utilizan sobre todo quienes se dedican a la bacteriología. Los bacteriólogos o las bacteriólogas son aquellos especialistas de medicina que se encargan de revisar muestras, por ejemplo, de orina, muestras de materia fecal, muestras de tejidos de la garganta, por ejemplo, muestras del tejido de los órganos genitales del hombre o de la mujer, etc. Y a través del ocular, en la parte del ocular se pone el ojo humano y se mira a través de ese tubo a la muestra que se ha colocado encima de un vidrio que se llama portaobjetos. Ese portaobjetos tiene una muestra muy pequeña que puede ser del tamaño de la cabeza de un alfiler, por ejemplo. Esa pequeña muestra se coloca allí y se observa. El objetivo es uno de los tubitos, digamos, que sale de la parte o estructura que se llama revólver. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué se llama revólver o revólver? Se llama revólver porque tiene varios tubitos que se pueden girar, igual que en esta arma que se llama revólver, y que el tamborcito se le puede dar vueltas. Entonces el revólver me permite cambiar cada uno de los tubitos o de los objetivos para mirar con cuál o decidir con cuál puedo observar. Cada uno de los objetivos tiene un grado de aumento. Es como si yo tuviera unas gafas. Entonces, si pongo un aumento más grande, me permite ver con más detalle. Y si pongo un objetivo con más pequeño, pues tiene menos aumento y me permite ver con menos detalle, un poquito más lejos la muestra que yo tengo allí. La platina son unas pincitas que hay, perdón, la platina es la plataforma sobre la cual yo coloco mis muestras y las fijo con unas pinzas especiales que hay ahí, como unos ganchitos para que la muestra no se me vaya a mover. Todo esto yo lo debo hacer con mucha calma, con mucha tranquilidad y pues en un lugar donde no haya mucho viento, donde no se muevan objetos a mi alrededor, porque si no mis muestras se me van a perder. El condensador es una lupa que está por debajo de la platina y que me sirve para enfocar mucho mejor la imagen. Por la parte de abajo hay una lámpara que genera una luz que va a iluminar mi muestra y me va a permitir que yo vea con claridad todo lo que hay encima de mi portaobjetos.
La base es la parte por la cual se apoya o donde se apoya mi microscopio. Los enfoques, tanto el grueso como el fino, son unos tornillos que giran hacia la derecha o hacia la izquierda y me permiten subir o bajar la platina hacia diferentes lugares para que yo pueda enfocar mejor. Es como que yo me ponga las gafas un poquito más abajo o me las empuje con los deditos y me las ponga más arriba. Lo mismo hacen los enfoques, que yo empuje la platina hacia arriba o hacia abajo para poder observar mejor lo que hay encima de mí por objetos. Y el brazo es la parte por donde yo tomo o por donde yo cojo el microscopio para transportarlo de un lugar a otro. Hay muchos tipos de microscopios, hay microscopios electrónicos, hay microscopios ópticos, hay microscopios binoculares, es decir, que tienen dos cavidades para observar, para que yo ponga mis dos ojos y pueda ver a través de ellos. Miremos este, por ejemplo. Este tiene doble ocular, si lo están observando aquí, y este doble ocular me permite que yo lo ubique como si fueran unos binóculos al ancho de mis ojos. No todos tenemos la misma distancia entre un ojo y el otro, o no todos tenemos la misma forma en la nariz, entonces este microscopio me permite que yo mueva estos oculares hacia el lugar más apropiado para mis ojos y que yo pueda enfocar muy bien la muestra que voy a colocar aquí en esta parte. Esta imagen me permite ver perfectamente el revólver con sus objetivos. Cada uno de estos lentes yo lo puedo rotar, lo puedo mover, desde acá lo cojo y lo puedo mover para cambiarlos de sitio. Aquí en la parte de abajo se observa la lámpara. Aquí tenemos los tornillos o los enfoques que me permiten, como les dije, subir o bajar esta platina. E igualmente este tornillo de acá me permite que la platina yo la desplace hacia adelante o hacia atrás de acuerdo con lo que yo quiera hacer con mi muestra. Si la quiero mover para adelante o para la izquierda, para la derecha, según lo que yo vaya observando allí en el montaje que tengo. Entonces, recordemos, el reino Monera está constituido por organismos microscópicos que no puedo ver a simple vista. ¿Cómo puedo observar yo estos organismos microscópicos? ¿Cómo los puedo observar? Con un microscopio, muy bien. Y el microscopio me va a permitir observarlos a ellos. Ahora, en algunos casos yo no los puedo, o sea, no los voy a poder ver de estos colores tan lindos que están acá y me toca utilizar unos químicos que me ayuden a teñirlos. La mayoría de los microscopios son incoloros. Entonces, lo que yo hago como bacterióloga, como bacteriólogo, como científico, es utilizar como unos tintes especiales, unas pinturas especiales que me permitan teñir los organismos, como en este caso, que están aquí de color violeta o de color amarillo. Al teñirlos ya los puedo ver un poco mejor. Recordemos también que las bacterias no son todas perjudiciales. Hay bacterias que son benéficas para la salud y hay otras que son de importancia industrial. Aquí tenemos varios ejemplos, les estoy mostrando de los individuos que componen el reino Monera, cómo se observan a través del microscopio. Estas fotos que, por ejemplo, aparecen acá son fotos tomadas con microscopios electrónicos de barrido. Entonces son microscopios muy, muy tecnológicos, muy científicos, que no están en las instituciones educativas, sino que los utilizan los científicos que se encargan de estudiar los reinos de la naturaleza y las formaciones que hay en todo nuestro alrededor. Entonces, fíjense acá están los coquitos, estos redondos son cocos, y pueden estar unidos formando cadenitas, formando estas estructuras que se llaman estafilococos. ¿De acuerdo? Las bacterias no son todas perjudiciales, ¿verdad? Hay unas que son benéficas. ¿Alguno de ustedes me recuerda qué es la flora intestinal? ¿A qué corresponde el término flora intestinal?
A nuestro sistema digestivo. Bueno, sin ningún lo que está en el sistema digestivo, muy bien. Entonces, la flora que está dentro del sistema digestivo nos ayuda a procesar los alimentos que llegan a nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Qué cantidad de flora intestinal puede tener una persona dentro de su intestino? ¿Cuánto podría pesar la flora intestinal de una persona común y corriente? Hasta 2 kilos. Muy bien, hasta 2 kilos, Isabela, perfecto. Entonces, hasta 2 kilos de bacterias podemos tener en el intestino nosotros y las vamos llevando para todas partes donde vayamos. Juan Pablo, ¿dónde pueden vivir las bacterias? ¿En qué partes o en qué ambientes las podemos encontrar? Juan Pablo o Joan Sebastián o los otros dos que están conectaditos, ¿quién me cuenta en dónde viven las bacterias? ¿Ninguno? Las bacterias pueden vivir en el agua, en el suelo, en la tierra o encima, dentro de otros seres vivos. Que no se nos olvide, por favor, que las bacterias han colonizado todos los ambientes y las podemos encontrar prácticamente por todo el planeta y ellas son organismos muy sencillos que llevan existiendo en el planeta más o menos hace unos 3.600 millones de años y seguramente van a seguir existiendo por muchos años más. Bueno, entonces, las bacterias no todas son perjudiciales, algunas son de importancia industrial. Recordemos que un grupo de bacterias se llama colonia. Las colonias bacterianas se pueden controlar o cuando hay infección por bacterias se pueden controlar con antibióticos que se llaman penicilina y que fue descubierta por un científico llamado Alexander Fleming. ¿Qué más podemos decir de las bacterias que están prácticamente en todo el mundo? Que hay bacterias que resisten concentraciones muy altas de químicos, hay bacterias que a pesar de que se limpie y que se haga un aseo profundo, las bacterias pueden resistir a ese aseo. Piensen ustedes, por ejemplo, en una sala de cirugía de un hospital o de una clínica, se limpia con químicos muy fuertes porque pues la idea es que todo el ambiente esté limpio, ¿sí? Esté sano, esté con asepsia se llama, que no haya ningún tipo de bacteria viviendo allí. Pero aún así hay bacterias que son muy resistentes y las bacterias hospitalarias son muy, muy difíciles de manipular. Es decir, ya ellas han creado resistencia a prácticamente todas las sustancias y es muy difícil controlar una infección cuando hay una bacteria de origen hospitalario dentro del cuerpo humano. Entonces, por eso nosotros, como seres humanos muy responsables, la forma en que podemos, digamos, defendernos de esas infecciones bacterianas es teniendo un sistema inmune muy bien mantenido. ¿Y cómo se mantiene nuestro sistema inmune? Pues de varias formas. Una, con una alimentación saludable. Dos, con unos hábitos que permitan que nuestro cuerpo funcione bien, es decir, que tengamos unos hábitos, unas horas específicas para alimentarnos, unas horas para hacer ejercicio, unas horas para dormir, etcétera. Entonces, que tengamos todo como un horario muy bien establecido y así nuestro sistema inmune funcionará adecuadamente. Si nuestro sistema inmune funciona mal, cualquier enfermedad que nos llegue nos va a perjudicar y nos va a llevar pues a un estado que no es muy agradable. Estar enfermo no es para nada agradable. Así uno tenga que estar todo el día en la cama, es un estado bastante incómodo porque no estamos en la cama descansando, sino estamos en la cama con algo que nos duele, con algo que nos molesta, con incomodidad, con ganas de vomitar, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con fiebre. Entonces todo ello
no es una sensación agradable. El estar enfermo no es para nada chévere. Pero nosotros podemos, digamos, fortalecer nuestro propio sistema inmune con esos hábitos que les acabo de mencionar. Las bacterias han habitado con nosotros siempre y lo van a seguir haciendo. De hecho, nosotros comemos bacterias a toda hora porque estamos respirando, nos estamos bañando todos los días con agua, estamos lavándonos las manos, estamos lavando nuestra loza, estamos cocinando con agua, vienen las bacterias pegadas en las verduras que traemos del supermercado o en las bolsas que traemos también de la tienda. En todas partes hay bacterias. Entonces, lo que podemos hacer es controlar un poco esa cantidad de bacterias que ingresan a nuestro cuerpo y tener un sistema inmune muy fuerte para que ellas no nos vayan a afectar. Las bacterias pueden tener diferentes formas. Redondeadas se llaman cocos, alargadas se llaman bacilos y hay unas que tienen en el extremo como unos piecitos, esas se llaman espirilos. Entonces, bacilos, cocos y espirilos son las formas bacterianas que nosotros vamos a poder encontrar. ¿Alguna pregunta tienen, chicos, de lo que les acabo de explicar? No, señora. No, profe. No, señora. No, señora. Listo. Entonces quiero ahora que me ayuden con esta imagen que les voy a presentar aquí. ¿Qué tengo aquí en esta parte de la pantalla? Hoy se me fue. Aquí al lado derecho de la pantalla, ¿qué les estoy presentando? Un microscopio. Un microscopio. Muy bien. Y quisiera, para terminar ya este ratico que hemos compartido acá, que me contaran algunas partes del microscopio, de las que se acuerden. El de abajo se llama base. Muy bien, la base donde yo apoyo el microscopio. Perfecto. Una, me faltan tres. El tubo. Muy bien, el tubo, que es por donde va la imagen que yo estoy mirando. Porque he Los puesto mi objetivos. ojito. El objetivo, muy bien, los objetivos son los lentes a través de los cuales yo observo lo que hay en mi muestra. Me falta una parte para completar las 4 que quiero que me digan. La platina. Muy bien, la platina. Uy, están súper pilos ustedes hoy. Muy bien. Entonces el microscopio, en este caso es un microscopio óptico simple, ¿sí? Que tiene pues su ocular por donde yo observo, tiene su tubo, tiene sus objetivos, la platina donde coloco yo mi muestra. Aquí se alcanzan a ver las pincitas que me sirven para presionar mi muestra. Están los enfoques, tanto el grueso como el fino, la lámpara, aquí tengo el condensador y el brazo de donde yo tomo el microscopio para llevarlo de un lugar a otro. Muy bien, chicos. Entonces, hoy hemos visto o hemos aprendido algunas cosas sobre el reino Mónera. En otra clasecita o en otro encuentro vamos a analizar el reino protisto, en otro analizaremos el reino de los hongos, en otro el reino vegetal y por último el reino animal, que esos son los 5 reinos de la naturaleza en que Whittaker, que es un científico que existió hace algunos años, clasificó los seres vivos. 5 reinos de la naturaleza: Mónera, protisto, vegetal, animal y el reino de los hongos, o también llamado fungi. Esos son nuestros 5 reinos que vamos a
a estudiar o que vamos a estar en nuestros próximos encuentros. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que de pronto quieran aportar, algún comentario? No, señora. No, profe. No, señora. Listo, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra explicación y nos estamos hablando en próximos encuentros. Que tengan una buena tarde. Bueno, profe, gracias. De nada, chao. Ya, profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Vale, Chao. chao.